Pero sí me gustaría tomar unos minutitos más para podértelo explicar, quizás con algunas palabras más, para poder ayudarte a comprender qué es este mensaje que la iglesia profesa, que la iglesia cree, al que nos aferramos tanto. ¿Por qué estar aquí un domingo? Hoy hemos llamado a este domingo Domingo más uno, porque la idea es que todos íbamos a traer con nosotros a alguien que no conoce a Jesús. Y sé, por lo tanto, que en esta sala hay mucha gente que decís, esto es la iglesia, esto no se parece en nada a lo que yo pensaba, ¿no? Y quiero tomar unos minutos para poder abrir la Biblia y explicarte que todo lo que estamos viviendo aquí ahora no es una invención humana, no es una opinión, o no es un evento que hemos dicho, venga, vamos a hacer algo que se sienta espiritual. Quiero explicarte de dónde sale todo esto en la Biblia, para que puedas comprender que aquí hay esperanza para ti, que aquí hay esperanza para tu vida. Y hoy voy a usar la pizarra y todo. Hoy voy a ser al estilo profe. Tengo pocos minutos, pero los voy a usar bien usados, bien usados. Porque mira, yo estaba viendo este testimonio, y no sé allí en Madrid y Valencia como lo estabais viendo y escuchando, pero yo miraba a Agustín, ¿no? Y le escuchaba hablar, y cuando él decía, es que yo era un ateo, como aférrimo, yo no quería saber nada, y luego le veías llorar, ¿no? Como un bebé al final del vídeo, en plan, Jesús vino a mi mitad. Y es como, qué interesante cómo hace el Señor las cosas. Y qué interesante, porque si tú te miras un poquillo la Biblia por encima, te vas a dar cuenta que la historia de Agustín no es una excepción. Que la historia de Agustín es la historia de muchos, si no diría de todos los que llegamos a tener fe en Jesús. Que somos las personas menos indicadas, menos esperadas, menos acertadas incluso humanamente hablando. Pero Dios, de alguna manera u otra, tiene tanta compasión, tiene tanta gracia, tiene tanto perdón, tiene tanto amor, que rescata a alguien que ni siquiera esperaba ser rescatado. Tienes personajes bíblicos como, no sé si has leído un poquito o tienes un poco de cultura bíblica de cuando ibas a catequesis en el cole, cuando eras pequeño, pero tienes, por ejemplo, personajes como Pedro, sí, que Pedro era un pescador, Pedro no era un predicador. El apóstol Pedro, el discípulo de Jesús, este hombre pescaba peces y olía a marisco sus manos cada día, y Dios le pone a predicar a sacerdotes y a personas de autoridad y a soldados romanos y a un montón de personas, y cuando la gente le oía hablar decía, pero si no tiene estudios, ¿cómo puede estar hablando tan claro? O tienes a personas como María Magdalena. Esta sí te suena un poquito más, ¿verdad? Por toda la polémica que hay a veces en el mundo. Esta mujer, que era una mujer que vivía completamente aturdida por espíritus, que tenía un estilo de vida destrozado, roto. Algunos incluso hablan de que su estilo de vida era dudoso por el sustento, cómo lo encontraba, ¿no? En hombres y en placeres y en todo. Y cómo Jesús se acerca a una vida que está completamente rota y perdida y señalada y marcada, y se convierte en una de las seguidoras más fieles del Mesías. O tienes historias como Esther. Esther fue una judía que vivió hace miles de años en un imperio extraño al pueblo de Israel, y se presenta a un concurso de belleza y lo gana porque era la más guapa del reino, espejito, espejito. Y cuando se convierte en la reina por ser la más guapa, porque nada más que su cara y su físico le ha metido en ese trono, de repente se convierte en la salvadora de Israel porque se atreve a hablar con el rey para que no cometa un holocausto. O tienes historias como Pablo que se llamaba Saulo y luego se cambia su nombre a Pablo, que era un terrorista que odiaba a los cristianos, que los metía en la cárcel, que el primer mártir cristiano, ¿alguien sabe cómo se llamaba el primer mártir cristiano, el primero que murió? Esteban. ¿Sabes a los pies de quién murió ese mártir? De Pablo. Pablo sonreía mientras la vida de un chico joven se perdía apedreado. Y Pablo sonreía y decía, bien, uno menos. Y este hombre terrorista, culpable del primer mártir y de muchos otros que ni conocemos, un día Jesús le dice, ¿qué narices estás haciendo? Tengo para ti vida, tengo gloria, tengo propósito, levántate. Y se convierte en la persona que más iglesias empieza en el Mediterráneo en el primer siglo. Este es el Dios a quien servimos. Es un Dios que toma a los no esperados, a los menos indicados, a los menos cualificados, y los pone sobre un lugar nuevo. Y esa también puede ser tu historia. Esta sala se divide en dos: personas que ya lo han experimentado
y personas que estáis por experimentarlo. No hay más formas de dividir esta sala y el Señor lo puede hacer. Y quiero enseñarte una de las cosas que este Pablo de quien te he hablado escribió en una de sus cartas. Pablo le gustaba mucho escribir cartas como Agustín en el hospital, ¿no? Pablo se levantaba y escribía cartas, y es muy interesante porque Pablo muchas de estas cartas las escribía desde la cárcel, desde un lugar de persecución por su fe. Pero a él no le importaba estar donde estuviera, su fe no cambiaba. No importaba su entorno, sus condiciones, las miradas que tenía puestas sobre él. Él era auténtico a la fe que había posicionado y puesto en el nombre de Jesús. Qué enseñanza para la iglesia en el siglo XXI. Entonces, en esas cárceles, él escribía cartas, y una de las cartas que él escribió se la envía a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma era un lugar muy interesante porque es la única de las iglesias del Nuevo Testamento que no la empezó ninguno de los discípulos o apóstoles de Jesús físicamente. Todas las iglesias en Filipo, en Éfeso, en Galacia, en Jerusalén, en las ciudades que hoy conocemos como las primeras que recibieron el mensaje del cristianismo, las empezaron algunos de los seguidores directos que Jesús había estado en contacto con ellos. Pero la iglesia de Roma había sido diferente. Esto te lo expliqué hace tiempo. La iglesia de Roma la habían empezado creyentes que no tenían ni nombre ni apellido famoso, gente que habían ido a Jerusalén por sus ritos judíos que hacían constantemente, y al estar en Jerusalén habían escuchado a alguien predicar de Jesús, y al escuchar ese mensaje tan revolucionario, tan histórico, cuando regresan a sus casas de Roma, la capital del imperio más poderoso del mundo en aquel entonces, ellos empiezan a compartirlo y la iglesia empieza sin ningún apóstol empezándola. Y a Pablo esto le parece tan interesante que quiere constantemente ir a visitarles. De hecho, en las cartas dice: sabéis que he intentado un montón de veces ir a visitaros, pero aún no he podido. Pero no os preocupéis, porque yo mientras me voy a España, que iba a venirse a España, al final no llegó, yo me paro en Roma y os visito. Y entonces en esta carta que les envía, él dice una frase que a mí siempre me ha encantado, y que si eres cristiano y has crecido en la iglesia, seguro que tu abuela se sabía alguna canción con este versículo. Este versículo es Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, que dice así: verdaderamente no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos, de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que viene de Dios, por la cual es por fe desde el principio hasta el final. Tal como está escrito: los justos vivirán por la fe. Y dirán: no entendió nada. Te lo voy a explicar, porque este versículo tiene la llave que has estado buscando en personas, en sustancias, en meditaciones, en velas, en piedras, en tarots, en la divina de Telecinco que te ha gastado dinero para nada. Y esta es la llave que has estado intentando encontrar. Y hoy el Señor te ha traído a esta silla para dos cosas: uno, para que la encuentres, y otra, para recordarte que la tienes. Porque no nos olvidemos, iglesia, que el mensaje del evangelio nunca es demasiado básico como para dejar de escucharlo, ¿sí? Así que, ¿qué está aquí diciendo Pablo? Y aquí es el motivo por el que tengo la pizarra, ¿vale? Pablo está escribiendo una iglesia que está pasando por momentos complicados. Te voy a explicar. ¿Te gusta la historia? Si no te gusta, me da igual, yo te la cuento, ¿vale? Lo que le pasó a Roma es esto. Tú sabes que los emperadores romanos se le iba la cabeza. Vestían una sábana de la cama, se la ponían así y se ponían laureles en la cabeza. Estaban chalaos. Y mucha de su locura, ¿sabes lo que pasaba? Que afectaba a los judíos y a los cristianos de la ciudad de Roma. Y en una de esas revueltas hay un, no sé cómo decirlo, pero hay un remover interno y social en Roma tan fuerte. Hay un incendio muy heavy y el emperador culpa a los judíos. Dice: los judíos son los que tienen la culpa. El sentimiento antisemita ha estado presente en la faz de la tierra durante siglos, y es importante que seamos sensibles a él y lo detengamos siempre que lo podamos hacer. Total, que este emperador se le va la pinza y expulsa a todos los judíos de la ciudad de Roma, a todos. Los echa de la ciudad de Roma. El problema es que se fueron los judíos que no creían en Jesús, pero también fueron expulsados los judíos que sí creían en Jesús. Entonces, estos judíos están fuera de Roma hasta que el emperador muere. Y cuando el emperador muere, los judíos retornan a casa. Y cuando retornan a casa, los judíos que no creen en Jesús vuelven a sus sinagogas y todo vuelve a ser normal. Pero los judíos que sí que creen en Jesús vuelven a la iglesia y se encuentran con sus hermanos romanos cristianos, es decir, que no son judíos. Y dirás: ¿y qué pasa con eso? Pues que son dos culturas completamente diferentes. La cultura romana y la cultura judía israelí no tenían
nada que ver, ni sus fiestas, ni sus ropajes, ni sus costumbres, ni sus nombres, ni sus estatus sociales, nada que ver una con la otra. Y la iglesia se había acostumbrado a estar solamente romanos, cristianos. Y cuando esa fusión empieza a suceder de nuevo, amigo mío, ahí hay un caos, que tú no sé qué, que tú no estás circuncidado, que yo sí que estoy, que tú no sé qué, que tú no... Y se empiezan a pelear. Y Pablo les escribe esta carta y dice, ¿pero qué estáis haciendo? Que se supone que la iglesia tiene que ser distinta a la ciudad que os rodea. Que se supone que las tensiones que hay fuera de la iglesia no deben ser las mismas que las tensiones que hay dentro de la iglesia. Que se supone que lo que afuera divide a la gente, Cristo ya lo ha cubierto. Y dentro de la iglesia es lo que une a la gente. Que la iglesia debe ser diversa, multicultural, multigeneracional, como se te da todo, multi. Esa es la imagen de la iglesia. Total, que Pablo escribe esta carta y les dice esto. Verdaderamente, yo no me avergüenzo del evangelio. Y es importante, Pablo tenía muchos motivos para avergonzarse. Motivos espirituales, por sus ancestros judíos que tenía. Motivos sociales, por cómo el imperio romano le estaba persiguiendo. Motivos emocionales, por cómo muchos le dejaban de lado por la fe que tenía en Jesús. Pero Pablo toma la decisión que esta fe que ha empezado en su corazón, nada ni nadie la va a apagar ni la va a disminuir. No va a haber nada que le suceda o que le pueda suceder o que le amenacen que le vaya a suceder que haga que Pablo diluya el mensaje del evangelio. Y es importante que la iglesia del siglo XXI tengamos la misma convicción, agarradísimos al Señor y decir, no me importa lo que me digan, lo que me amenacen, con lo que me acusen o con lo que me señalen. Mi fe es mi fe y nadie la va a cambiar, nadie la va a diluir, nadie me va a cerrar la boca, nadie me va a poner en la esquina de la sociedad, porque yo sé que creo y lo que creo es tan grande que ¿cómo me voy a quedar callado? Ahora, ¿qué es eso tan grande que hace que Pablo diga esta declaración? ¿Qué es eso tan grande que se lo dice a una iglesia que está teniendo problemas? ¿Y qué es eso tan grande que es la llave que tú tienes hoy que encontrar? Dice, no me avergüenzo del evangelio. Ahora, la palabra evangelio, si yo te preguntara, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Dirías, bueno, el mensaje de Jesús, ¿no? El mensaje del cristianismo. El evangelio son dos palabras griegas que significan buenas noticias o nuevas, ¿vale? Es decir, cosas buenas, cosas importantes, ¿vale? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son? Y aquí habrían tantas respuestas como cabezas somos aquí dentro y conectados a Madrid Valencia. Algunos dirían, no, es el mensaje de amor de Jesús, no, es el mensaje de la cruz de Jesús, o es el mensaje de la sangre, o es que ahora tenemos que vivir en santidad y en justicia, y daríamos muchas respuestas de lo que es el evangelio. Pero Pablo nos hace un favorazo enorme. Y Pablo mismo nos explica lo que es el evangelio que él está predicando y del cual no se avergüenza. En otra carta que envía a la iglesia en Corinto, Pablo dice esto en 1 Corintios 15. Además, hermanos, os anuncio el evangelio que os prediqué, que es el mismo que vosotros recibisteis y en el cual seguís firmes. Por medio de estas buenas noticias, por medio de este evangelio, vais a ser salvados, siempre y cuando retengáis estas palabras que os predico. De no ser así, estaréis creyendo en vano. En primer lugar, os he enseñado lo que yo recibí, y esto es el evangelio, que conforme a las escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que conforme a las escrituras, Cristo fue enterrado después de haber muerto, y que conforme a las escrituras, Cristo resucitó al tercer día. Eso es el evangelio. Que Cristo murió, que Cristo fue enterrado y que Cristo está en la tumba abierta. Resucitó. ¿Estás tú aquí? No. ¿Dice esto algo de ti? No. ¿Dice esto algo de lo que tú tienes que hacer o de lo que tú has hecho? No. ¿De quién habla las buenas noticias? De Jesús. De lo que Él ha hecho. Esto es lo que te libera. Pero mira qué interesante, porque ¿a quién está hablando Pablo? A la iglesia de Roma, que tenía dos realidades. Tenía a los judíos, ¿vale? Que los judíos vivían en la ley de la Torá, y es el yo, lo que yo hago por Dios. El no hacer esto, el no hacer lo otro, el no comer cerdo, el no matarás, el no robarás, el honrar. Lo que yo hago
para conectarme con Dios. Y la gente intenta que lo que yo hago sea lo que me traiga esperanza en la vida, tal y como pasa en nuestra sociedad. Lo que yo hago. Y luego, ¿cuál era el otro extremo? Los romanos. ¿Y los romanos qué representaban? El mundo, el imperio más poderoso, lo que el mundo hace para que podamos ser libres, lo que la política nos entrega, lo que las ideologías nos entregan, lo que este mes de junio representa y nos entrega, lo que la educación nos entrega, todo lo que este mundo representa e intenta liberarnos, intenta darnos esperanza. Y tienes esta batalla a tres bandas que la gente lleva una eternidad entera sumida en esta tensión. Intentas liberarte a ti mismo, intentas hacerlo todo por tu cuenta, intentas esforzarte y apuntarte a cursos de autoayuda, intentas cuidarte, intentas hacerlo tú, y cuando ves que no puedes, pues dices, bueno, a ver si hay algo a mi alrededor que me pueda ayudar, a ver si me apunto a este grupo social, o a esta tendencia, o a este placer en comunidad, o a esta ideología, o a estas banderas, o a estas manifestaciones. Vamos a ver si consigo con lo del mundo encontrar esperanza. ¿Y cuál es la respuesta? No llega. Así que Pablo dice, no me avergüenzo de esto, porque esto, dice la Biblia, es la forma en la que Dios libra. Este es el poder de Dios. Así con la R fuerte para que lo entiendas. Poder. Este es el poder de Dios para salvar. Dios no salva de esta forma, porque el mundo no puede entregarte lo que te falta, porque el mundo también es incompleto. Tú no puedes salvarte a ti mismo, porque lo que te falta, ¿cómo te lo vas a entregar tú si te falta a ti? Dice la Biblia, lo único que te puede salvar, lo único que te puede restaurar es Dios. Ahora, ¿qué significa salvar? ¿Qué significa salvar? ¿Llevarte al cielo? ¿Hacerte bueno? ¿Qué es eso? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es eso tan importante que está aquí en medio y la gente intenta encontrar algo que se le parezca? La Biblia dice que Jesús vino a salvar, vino a restaurar lo que se había estropeado, a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Precisamente esto. Tú miras en Génesis y te encuentras una historia hermosa. ¿Cómo se llamaban los protagonistas de Génesis? Adán y Eva. ¿Y cómo iban ellos? Desnudos, con la gloria. Iban así andando, estaban estupendos, físicamente estupendos, relacionalmente estupendos. Estaban bien, y de repente entra el pecado. ¿Y qué es lo que rompe el pecado? Rompe precisamente estas tres cosas. Rompe nuestro yo, porque perdemos nuestra identidad, porque no sabemos quién somos, porque la serpiente dice, si comes de esto descubrirás quién eres y eres como Dios. No sabes ni quién eres. Y tenemos toda una humanidad que no conoce quién es. Gente que cambia de identidad como si cambias de ropa. Gente que cambia de lo que va por dentro. No estoy hablando de lo que va por fuera. No estoy hablando de atracción. No estoy hablando de tendencias. No estoy hablando de ideas. Estoy hablando de identidad. Algo que va profundo al corazón de las personas. La gente no sabe quién es. No sabe por lo que está aquí. Por eso el índice de suicidios y el índice de abuso de sustancias y el índice de tantas realidades complejas es tan alto, porque la gente no tiene ni idea de quién son. Pero esto no es lo único que se rompió. También se rompió el mundo. Guerras, muertes, asesinatos, destrozar la naturaleza. Todo lo que estaba bien se estropeó. Y también se estropeó esto, nuestra relación con Dios. Y la gente por ellos mismos ha intentado suplir esto. Hemos intentado suplir nuestra relación con el mundo, pero al final todo acaba siendo guerras. Si no me crees, mira nuestro continente. 50 años sin guerras en Europa, la paz europea, la Unión Europea, toda la gloria de Europa. ¿Y ahora cómo está el este de Europa? En guerra. ¿Y cómo está en el Mediterráneo, Palestina, Israel? En guerra. ¿Y cuántos países más en el mundo en guerra? Porque es imposible que el mundo pueda suplir lo que se rompió en Edén. Y luego tienes esto. Arreglémonos. Terapias, cursos, sustancias, meditaciones, viajes astrales, auras, karmas. ¿Te ha servido de algo? Así que viene Jesús. Dice, déjame a mí. Deja que mi muerte, mi enterrarme y asegurarse que he entregado mi vida por ti, y mi resurrección pueda solucionar
todo esto que está mal dentro de ti. Deja que sea tu esperanza. Deja que sea algo nuevo en tu corazón. Deja que te ilumine. Deja que te llene. Como Agustín decía, deja que encuentres esa plenitud que no sabes qué es ni por qué es. No lo puedes ver físicamente, pero te sientes lleno. Eso es Jesús. Eso es lo que te devuelve Jesús. Ahora, ¿cómo dice Pablo que esto se recibe? ¿Cómo encuentras este equilibrio? ¿Cómo encuentras salvación? Dice, porque el justo vivirá por la fe. La única forma de encontrar este equilibrio y esta restauración es fe. ¿Qué es fe? Es creer en algo que no ves, pero estás seguro. ¿Fe en qué? En esto. Es creerte que Cristo murió por ti, que Cristo fue sepultado por ti y que Cristo resucitó por ti. No hay más. No hay, y Dios te bendecirá con miles de euros y con una sanidad y con una vida estupenda. Todo eso puede suceder, sí, pero esa es la condición para que creamos en el Señor. No. ¿Quieres el evangelio puro? Ahí lo tienes. Y aquí hay dos cosas que me gustaría hacer. No se entiende nada, pero más o menos. Si tú eres cristiano, yo te quiero preguntar cuánto valor le das a esto. ¿Cuánto valor le das a esto que Cristo hizo por ti? ¿Cuánto valor le das a esto cuando la higuera no florece, cuando no hay fruto en las vides, cuando la vida es complicada, cuando Dios parece que no responde, cuando estás en dolor absoluto? ¿Cuánto es esto tu sustento y tu refugio? Y yo te quiero preguntar, si no eres cristiano, ¿cuánto de necesidad tienes en que haya un equilibrio en esto? El Señor hoy te puede entregar salvación. Necesitas abrir tu corazón y decir: yo también quiero una historia que contar, una historia que la pueda gritar, que no tengan que esconder, que no me sienta atrapado en ella. Quiero una historia de libertad. Ese es tu momento. Dios ha orquestado esto para que estés aquí, ahí conectado en cada ciudad, para decirte: tengo esperanza para ti, tengo un poder para salvarte, que no es nada de lo que has intentado ni por ti ni con este mundo. Tengo una forma de levantarte que no se iguala a nada de lo que hasta ahora has intentado en tus fuerzas. Tengo un mensaje, dice el Señor, que se va a convertir en tu fortaleza, en tu armadura, en tu caminar, en tu espada, en tu luz, en tu visión. Tengo esperanza que el mundo no podrá robarte. Tengo paz que el mundo no sabrá cómo te la he dado, pero te va a pertenecer. Tengo gozo que se va a convertir en tu fuerza. Tengo una fuente de vida que va a correr por dentro de tu corazón, que cuando todo a tu alrededor parezca muerto y apagado, te vas a sentir vivo y con esperanza, aún en lugares complejos como Agustín en ese hospital o como Pablo en aquella cárcel, porque lo que Dios trae es el poder para salvar. Así que con cada ojo cerrado, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, escúchame. Si hoy necesitas decir a Jesús: yo te quiero en mí, yo te acepto en mí, yo creo que cargaste esa cruz por mí, que moriste por mis pecados, que te levantaste con poder y que me puedes levantar a mí también, Señor. Si esa es tu respuesta hoy, por primera vez o quizás después de un tiempo, quizás te alejaste de Dios, pero hoy quieres volver a casa, quieres volver a su nombre, quieres volver a levantar tu mirada. Va a ser muy sencillo y muy poderoso a la vez. Sin nadie mirando a nadie en ninguna ciudad. Voy a contar hasta 3 y escúchame. Cuando yo diga 3, allá donde estás, te quiero invitar que levantes tu mano bien alto hacia el cielo, bien fuerte. Tu mano va a ser tu bandera, va a ser tu recordatorio, que cuando pensabas que estabas hundiéndote, que estabas quedando atrapado en tu realidad, el Señor te liberó. El Señor te llenó de esperanza. El Señor te habló con palabras de amor como nadie lo había hecho y te entregó un nuevo comienzo. Así que vamos allá. Toda la iglesia está orando. Hoy la Biblia dice: es día de salvación, es día de ser rescatado, de volver a encontrar tu identidad, de volver a tener paz y armonía con tu entorno y volver a estar conectado con Dios. Así que si crees eso, levanta tu mano conmigo. 1, 2
Y 3, puedes levantar tu mano. Gracias, 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 me encanta, gracias, gracias, me encanta, gracias. Y atrás, y ahí también, y en la esquina, y ahí también, gracias. Qué milagro, gracias por esas manos, gracias, Dios te bendiga. Estoy convencido que en cada ciudad hay un mar de manos, porque esta es la respuesta del corazón humano. Cuando se escucha el mensaje de salvación, sin ningún aditivo, sin ningún adorno, la gente responde porque es suficiente, es más que suficiente. Señor, cada mano alzada representa un nuevo comienzo. Tú conoces esa historia, tú conoces cuántos intentos ha habido de empezar de cero, pero venimos confiados de que si nos aferramos a ti, a tu obra de salvación, podremos vivir, como dice la Biblia, podemos tener una vida justa y nueva, llena de fuerza por la fe. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, tu perdón y tu salvación sobre cada una de estas manos alzadas. Que su nombre sea escrito en este libro de la vida, que sus ojos puedan alzarse a una nueva realidad, que su corazón vaya siendo sanado, que encuentren su lugar en la iglesia y que puedan mirar atrás en un tiempo y decir: mira lo que ha hecho Dios, mira cómo me ha salvado, mira cómo me ha rescatado. Esta es mi nueva historia, esta es mi nueva canción, el Señor me ha dado una nueva esperanza. Vamos, canta una vez más con nosotros. Gracias por haberte conectado a Hillsong en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser hacernos saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparece aquí debajo, y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, en Madrid o en Valencia, nos encantaría conocerte en persona. Así es, sin más, felicidades de nuevo. Estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.